segunda parte del programa El Medio Ambiente, sus derechos y yo, y ahora vamos a estar con el ingeniero José Antonio Zavala, quien es director de la Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED. Y vamos a abordar el tema de ¿realmente estamos preparados frente a alguna emergencia, algún desastre, como por ejemplo ha sucedido en Ecuador, un desastre, un sismo? Entonces, para eso está nuestro querido ingeniero José Antonio Zavala. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. A nombre de Magíster Néstor Morales Medinguetti, jefe del CENEPRED, estamos a vuestra disposición y sobre todo felicitarlos que estén ustedes atentos a este tema, ¿no? Claro, ¿por qué se asegura que en nuestro país, ante lo visto en Ecuador, va a ser el epicentro de un nuevo terremoto, de un nuevo sismo de gran magnitud? Bueno, nuestro país tiene una geografía muy accidentada, todos lo sabemos, y dentro de esta característica geográfica tenemos pues las fallas geológicas y lógicamente tenemos un país altamente sísmico. Tenemos los estudios por IGP detalladamente y nos indican que tenemos un silencio sísmico, sobre todo en Lima, y nos está pronosticando pues un sismo sobre 8 en cualquier momento porque el ciclo sísmico ya se tiene que dar, ¿no? Claro, y es solamente por este silencio que hay, que hace tiempo, o sea, hace muchos años, décadas, más de 200 años, no ha habido un gran terremoto en Lima, que se dé esto, o también tiene que influir todo el tema del cambio climático. ¿Hay alguna relación con todos los fenómenos que vemos alrededor de nuestro país? Bueno, dentro del cambio climático es una forma de activar las condiciones para que se den diferentes fenómenos en nuestro país. No solamente la parte sísmica, tenemos inundaciones, deslizamientos, tenemos huaicos, etcétera. En ese sentido, bueno, nuestro país es muy rico por la diversidad, por la geografía, los tipos de climas que tiene, pero también tiene todo tipo de eventos que debemos estar preparados, ¿no? Claro, y dentro de nuestro país, hablando de regiones, ¿cuáles son las más vulnerables ante un evento sísmico? Bueno, tú estás con una palabra clave que es la vulnerabilidad. Nuestra población se ha hecho más vulnerable cada vez porque estamos creciendo desordenadamente, estamos construyendo sin las condiciones técnicas, científicas, y esto ha generado que la población sea más vulnerable cada vez, sobre todo a temas sísmicos o deslizamientos, ¿no? Dentro de nuestro país, pues la geografía accidentada que tenemos hace que muchas de nuestras regiones sean vulnerables ante este fenómeno, porque vemos, por decir, en Cusco es una región altamente sísmica por las fallas geológicas que tiene, pero también se ha hecho más vulnerable por el crecimiento poblacional de forma desordenada. Si nosotros visitamos esta ciudad vamos a ver pues, que están creciendo sobre los cerros inadecuadamente, igual que acá en Lima, ¿no? Igual en Ancash, igual en casi todas las regiones, como te indico, es un crecimiento desordenado y las autoridades no toman las medidas del caso, ¿no? Y en el caso de acá, situándonos en Lima, donde se podría suscitar este gran sismo, ¿cuáles son las zonas, los distritos que tienen que tomar especial precaución en estos temas? Por ejemplo, se habla mucho del Callao, se habla mucho del centro histórico de Lima. ¿Qué otras zonas? Bueno, hay un estudio, hace 5 años generó el SISMIT con el IGP, donde indican todos los distritos que tienen alto riesgo ante sismo y ante tsunami. Yo les invito a ingresar a la página web del CENEPRED, a la parte del SIGRID. Ahí tenemos una plataforma virtual con todos los conocimientos técnicos científicos de vulnerabilidad y peligro, para que ustedes vean ahí el mapa de peligros de sismos. Y ahí van a ver todos los distritos que están en alto riesgo. Tú has dicho el centro de Lima, tenemos pues barrios altos, en donde está el RIMAC, San Martín, el mismo Lima, pero no olvidemos de que el sismo es un movimiento que va a dar, sobre todo va a dañar a los lugares donde no estemos prevenidos. O sea, la prevención es un tema que hemos dejado de lado.
La prevención va a la construcción adecuada, no hemos construido adecuadamente y eso va a generar pues un desastre de mayor magnitud, ¿no? Claro, justamente de eso trataba esta pregunta que le voy a hacer. ¿Qué tan importante es la cultura de prevención? O sea, a veces simplemente decimos, la prevención es tener nuestra mochila en caso de sismo, o prevención es simplemente ver que acá en mi casa hay una columna y que acá me paro, y simplemente se queda ahí. Entonces, usted bien lo ha mencionado, la prevención va más allá de eso, es saber dónde construir mi casa, dónde no, y demás. Hay un tema que es bueno decirlo, aprovechando este medio, que antes del 2011 estábamos trabajando a la emergencia, o sea, actuábamos como bomberos, si se puede decir, con todo el respeto que se merecen los bomberos, pero nuestro país era a ese tipo de trabajo, ¿no? Ocurría un desastre, íbamos, asistíamos y luego dejábamos. Ahora no, ahora existen 7 procesos. Es decir, con la ley del SINAGEL creada en el 2011, se han generado procesos en los cuales debemos tener en cuenta para llegar a lo que tú acabas de decir, a la cultura de prevención. Nosotros tenemos que trabajar la cultura de prevención. No podemos estar invirtiendo, el Estado no puede estar invirtiendo a temas de emergencias, no podemos estar invirtiendo a reconstrucción, tenemos que invertir a preparación, a lo que es la prevención, sobre todo a la planificación y al presupuesto que deben dar. ¿Y quiénes son los llamados a hacer eso? Los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Las autoridades saben que su territorio son de alto riesgo y por lo tanto se tienen que hacer los estudios, no solamente de sismos, de inundaciones, de deslizamientos, etc. Y entonces ahí se tienen que adoptar las medidas estructurales y no estructurales, ¿no?, en forma planificada para que en un futuro se prevenga o se reduzca el riesgo. Y ahí lo que tú decías, un tema de preparación. Estamos acostumbrados a estar preparados. En el colegio nos han hecho simulacros, muchas veces hemos asistido a los simulacros conscientemente, pero después hemos dejado de lado. Incluso ahora se dan los simulacros y muchos Claro, lo toman como un acatamos, juego, miran, salen, se ríen y realmente uno no toma en serio, o sea, no se pone en el lugar de si esto fuera realmente un sismo, estaríamos riéndonos, caminando, mirando el techo y demás. Y ese simulacro corresponde a un proceso que se llama preparación, no es una prevención, por eso confundimos a veces preparación con prevención. La preparación es lo que se da, que se tiene que hacer antes, durante y después de un evento. En cambio, lo que es el tema de prevención es un tema más técnico, más científico, más de preparación. El alcalde del gobierno regional puede tomar las decisiones diciendo: yo tengo un estudio técnico científico donde me dice qué es lo que tengo que hacer. Ya no es una presunción, ya no es lo que probablemente ocurra, no, ya tengo un estudio que me da la base para tomar las medidas estructurales. Entonces, hay una diferencia entre prevención y hay una diferencia entre preparación. ¿Sí estamos preparados? Sí. Eso depende de nosotros, de la conciencia que tengamos en prepararnos. Pero el tema de prevención más va ligado a las autoridades. Son ellos los que tienen que tomar las decisiones. Y es ahí donde nosotros como población tenemos que exigir que nuestras autoridades prevengan. Claro, y dentro de esta campaña de estar no solamente prevenidos, sino también tomar las precauciones necesarias que usted nos indica, el CENEPRED, ¿cuál es el rol que ha tenido a lo largo de todos estos tiempos, no solamente para el tema de sismos, sino para otros desastres que afectan a nuestro país? Bueno, hemos sido creados por la ley del SINAGEL en el año 2011, no somos tan viejos como institución, somos jóvenes, es una entidad técnica normativa, y dentro de las funciones que nos han dado es generar lineamientos, normativas, guías en los 4 procesos que nos corresponden, que es la estimación, la prevención, la reducción del riesgo y la reconstrucción. Esos son los 4 procesos que nos corresponden. ¿Qué nos dice la ley? Que nosotros tenemos que generar las normativas, las guías, los lineamientos para que el gobierno local tome esas acciones ante estos procesos, ¿no? El INDECI, que ustedes lo conocen, más por defensa civil, tiene 3 procesos, con la preparación que hemos hablado ahorita, la rehabilitación, ¿no? Estos procesos ya los conocemos, pero los otros que te hemos mencionado, que es de CENEPRED, recién los vamos conociendo y los vamos implementando, y es un poco complicado porque está ligado a tomar acciones
con presupuesto del Estado. Y para que tomes acciones con el presupuesto de Estado, tienes que invertir en proyectos de inversión pública. Y eso demora un tiempo. Hablemos de lo que pasó en Chosica, ¿no? El año pasado. Claro. ¿Cuándo vamos a ver las medidas estructurales? Dentro de un par de años, porque se sigue el proceso del SNEP. Entonces es un poco complicado a veces cuando decimos y exigimos a nuestras autoridades que tomen las medidas. Él lo va a tomar, pero esto va a durar entre un mediano y largo plazo. En cambio, las medidas de preparación, de rehabilitación, es a corto plazo, es inmediatamente, ¿no? Claro, y ustedes también hemos visto, porque estamos poniendo en su página web también, que brindan cursos a las autoridades, a los gobiernos locales, sobre este tema de actuar frente a un desastre. Bueno, nos gustaría que nos visiten en CENEPRED para que vean cómo vamos creciendo. No solamente tenemos la Dirección de Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades y de Asistencia Técnica, la DIFAT, que estamos a nivel nacional promoviendo los cursos en los procesos que nos corresponden, ¿no? Estamos trabajando ahorita con un curso básico a nivel nacional. Tenemos 3 enlaces regionales en Cusco, que ve Puno, Madre de Dios, Apurímac, y Cusco mismo. El otro enlace que tenemos es el coordinador regional de Tacna, que ve Arequipa, Moquegua, y en el norte tenemos a la coordinadora regional de Piura, que ve Tumbes, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque. Es decir, estamos tratando de coberturar poco a poco porque no tenemos mucho presupuesto para poder implementar los procesos que nos corresponden con los gobiernos locales y los gobiernos regionales. También tenemos una dirección que tiene una plataforma virtual muy importante que antes te mencionaba, que es el SIGRID, en la cual tú puedes acceder, ver la vulnerabilidad, ver los peligros y hasta puedes hacer mapas de riesgo, ¿no?, para que tomes las decisiones. Esto está al servicio de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, para que ellos puedan ver qué en su territorio qué puede ocurrir, ¿no?, y tomar las decisiones del caso. Hemos hecho que este SIGRID ya ha sido trasladado a los gobiernos regionales. Todos los gobiernos regionales tienen su SIGRID regional. Ahora estamos en la etapa de transferir a los gobiernos municipales provinciales, ¿no?, para que ellos también tengan esta plataforma y puedan tomar sus decisiones, ¿no? Claro, es importante también articular y que ellos tengan las herramientas, porque a veces puede pasar que digan, a mí no me dijeron, yo no sabía que era una zona vulnerable. Entonces a veces es importante brindarles información. Lo que tú has dicho es importante, pero vuelvo a repetir, ¿no?, el alcalde ahora tiene un sustento técnico-científico, tiene un sustento en la cual la población tiene que acatar. No es una suposición, no es algo que siempre va a ocurrir, no, ya hay un documento que le basa a él para tomar las decisiones, ¿no? Pero ¿qué pasa todavía con alguna población que todavía pone su casa en el cerro? Por ejemplo, también cuando hay un huaico, que se sabe que en Chosica por ciertas partes va a pasar el huaico, y las quebradas, y pone ahí su casa. Entonces también falta que la gente reciba la información oportuna, o es también un tema cultural. Yo creo que va más por el desorden, ¿no? Nosotros tenemos autoridades y tenemos que respetar a nuestras autoridades que elegimos. Si esta autoridad indica que no debo construir ahí la vivienda, no la debo construir. Entonces tengo que respetar el principio de autoridad. Lamentablemente nuestra población ha perdido ese principio de respetar a las autoridades. Nosotros, en el caso de Chosica que has tocado, estamos al lado del alcalde de Chosica, acompañándolo para que hagan los procesos de reasentamiento poblacional. Lamentablemente hay mucha población que está en la quebrada, donde va a volver a pasar el huaico y puede morir, va a ser destruida sus casas. Entonces estamos ahorita en reasentamiento, tenemos que sacar a esa población, y nuestra consigna ahorita es acompañar al alcalde para que haga ese proceso. El alcalde no está solo, estamos CENEPRED, está el Ministerio de Vivienda, están todos los sectores que les compete accionar de acuerdo a la ley. Y claro, y ya para retomar el tema de los movimientos sísmicos, frente a esas alarmas que se han vuelto a dar de que nuestro país va a ser epicentro, especialmente Lima, ¿qué acciones inmediatas se están tomando dentro del CENEPRED? Bueno, la primera acción es que hemos estado monitoreando bajo el sistema que te mencioné, el SIGRID. Hemos estado observando cómo va
los procesos que se están dando para tener experiencias de lo que ocurre ahí, como el caso de Chile. Hemos sacado mucha experiencia de Chile, ¿no? Y ahora estamos sacando las experiencias de Ecuador y en base a eso volcar los conocimientos y trasladarlos a los gobiernos locales y regionales. Ahí, por ejemplo, ¿qué han rescatado de la experiencia en Chile, de la experiencia de Ecuador, para implementarlo aquí en nuestro país? Lo que siempre hemos mencionado, ¿no? Tenemos edificaciones no sísmicas, tenemos identificadas las edificaciones de autoconstrucción, tenemos identificadas viviendas sobre cimientos inadecuados, ¿no? Entonces lo que le estamos pidiendo ahorita a los gobiernos locales es que identifiquen estas viviendas y tomen las medidas que se tienen que hacer, reforzamiento de los muros, reforzamiento, etcétera, o ya indicar que son inhabitables, claro, eso es un ¿no? Y entrar al proceso de reasentar a esa población. No es fácil perder una vivienda, es mucho más complicado perder la vida, pero tenemos que tomar acciones ya, y para eso tenemos que juntarnos y apoyar a las autoridades, porque si no hacemos eso, te aseguro que un par de semanas de lo que ha ocurrido de Ecuador nos vamos a olvidar, hasta que ocurra algo similar. Es igual, cuando sucede el terremoto de Ica, todo el mundo estuvo en es. alerta, que ayudemos, que hay que tener, hay que estar alertas, todo, y pasó el tiempo y todo el mundo se olvidó, quedó ahí. Ese tema de Ica también es un tema de que hemos aprendido una experiencia. El Estado, nuestro país, no sabía cómo reaccionar, porque no tenía un proceso determinado, el proceso de reconstrucción. Ahora ya lo tiene. Entonces, estamos normando, guiando, poniendo lineamientos, cómo vamos a actuar ante un fenómeno de este tipo. O sea, ya se tiene ese proceso. Ya estamos preparados, si se puede decir normativamente, legalmente ya lo tenemos. Ojalá que no nos ocurra, pero ya estamos teniendo. Pero ¿quiénes tienen que ejecutar? No olvidemos, son los alcaldes, son los gobiernos regionales, son ellos los que tienen que actuar ante esto, ¿no? Claro, muchas veces pensamos de que no nos va a pasar o recién actuamos cuando ya tenemos la tragedia encima, que debemos aprender y cambiar ese chip dentro de nuestra población. Yo te felicito porque ustedes están tocando un tema muy importante. Por decir, hablemos de Máncora. Nosotros hemos visitado Máncora, muy felices y todo, pero no nos hemos dado cuenta que muchas viviendas están en una zona que no debieron construir. Y cuando hay una situación anómala de las olas, el oleaje está generando que esas viviendas sean poco a poco destruidas y en algún momento van a colapsar. Claro, entonces, o si hubiera habido el tsunami o algo, se lleva. Va a haber un tsunami en algún momento en esa zona y vamos a ver las pérdidas de infraestructura y de vida de repente, y vamos a tener que lamentar porque haber construido donde no debemos haber construido, ¿no? Claro. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa y también de la entrevista, pero queremos que brinde un mensaje a nuestros televidentes, especialmente enfocando de que si tu autoridad te dice que no construyas ahí, que tengas unos lineamientos en especial, hacerles caso, porque ellos ya tienen el protocolo y están trabajando con ustedes para prevenir, para también preocuparnos y trabajar no solamente cuando ya la tragedia está encima de nosotros, por ejemplo. Bueno, primero el mensaje sería que debemos trabajar la cultura de prevención. Creo que desde pequeños nos han enseñado, más vale prevenir que lamentar, ¿no? Y ese trabajo tenemos que hacerlo sin perder el norte. La parte educativa es importante, que en los colegios, en las universidades, no se pierda este tipo de mensaje de prevención, ¿no? Y segundo, lo que tú has dicho es muy importante, es respaldar a nuestra autoridad. Si tenemos que tomar las acciones, hay que tomar las acciones. Vale decir, nosotros tenemos los presupuestos participativos donde la población le pide a su autoridad qué es lo que tiene que hacer, y si vemos históricamente qué pide la población, pide canchitas de fulbito, veredas, ¿no? También, bueno, agua y desagüe, que no te se escucha excelente, ¿no? Pero sabiendo que hay una zona de riesgo, nunca han pedido un proyecto para reducir el riesgo o prevenirlo, no hay. Entonces estamos esperando que ocurra el evento o que el gobierno central me ayude, cuando nosotros sabemos qué es lo que ocurre ahí. Entonces ahí vale lo que tú dices, ¿no? El mensaje a que tenemos que, cuando nos toca participar en estos eventos, tenemos que pedirle a nuestra autoridad lo que tenemos que hacer, prevenir o reducir el riesgo de nuestras zonas, ¿no?
Y también tener la calma cuando suceden estos eventos, estos fenómenos. Ahí eso es importante porque si nosotros tenemos la calma y sabemos por dónde tenemos que evacuar y a dónde tenemos que ir, eso es un trabajo muy importante de hacer, ¿no? Señalar los lugares de evacuación, señalar los lugares seguros y tener la calma debida de hacer eso, ¿no? Claro, pero a veces pasa que mucha gente se cae, los accidentes pasan más por las personas que pierden la calma, ¿no? por salir corriendo, desesperarse, que es parte del miedo, pero si estamos más tranquilos podemos salir bien. Eso podemos buscar la tranquilidad siempre y cuando hagamos los simulacros a conciencia, ¿no? No hacemos simulacros porque nos reímos o lo dejamos, ya bueno, pues... Claro, entender que no es una pérdida de ¿no? tiempo, sino es algo que nos ayuda a nuestra cultura de prevención. Así es. Ok, muchísimas gracias, ingeniero José Antonio Zavala, por haber venido al Medio Ambiente, sus derechos y yo. Mientras que usted ha estado en esta entrevista, hemos pasado la página web del CNPRED, los números de contacto, para que cualquier autoridad también se contacte con ustedes y también ustedes visiten la página para ver si su zona donde usted está viviendo es una zona que está muy vulnerable al tema de los movimientos sísmicos, o también si es una zona donde hay huaicos, donde hay otros desastres que se vienen dentro de nuestro territorio por la diversidad que tenemos la diversidad geográfica. Yo les quiero comentar que este programa se repite mañana a las 3 de la tarde y también invitarlos a que mañana miércoles a las